Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Seguimos en esta cobertura especial de Noticias Caracol. Desde el fin de semana pasado, cuando ocurrió el operativo militar de los Estados Unidos en territorio venezolano, luego la captura del hoy preso exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, pues no hemos hecho otra cosa distinta, además de registrar el minuto a minuto, a escuchar voces. Hemos escuchado, entre otros, a ex embajadores de Estados Unidos como Kevin Whitaker, hemos escuchado a catedráticos estadounidenses como Michael Shifter, también ex cancilleres colombianos como María Emma Mejía, Gabriel Silva, Julio Londoño Paredes, expresidentes de la República aquí en Colombia como Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Iván Duque, y repito, siempre buscando explicaciones, reflexiones para un hecho que es histórico y que tiene un impacto muy profundo directamente sobre nuestro país, como quiera que Venezuela es nuestro principal vecino. A las 7 de la mañana, 6 minutos, por eso saludamos, y es un gusto hacerlo y agradecerle que esté con nosotros, al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señor expresidente, un gusto y muchas gracias por concedernos estos minutos aquí en Noticias Caracol. Buenos días, doctor Juan Roberto. Feliz año a usted, a todo el equipo de Caracol y a sus televidentes. Muchas gracias. A usted, muy gentil, expresidente, por estos minutos para hablar de este y de varios temas de interés. Arranco con la misma inquietud que le hemos planteado a todos los que han pasado por estos micrófonos, repito, desde el fin de semana. ¿Cuál es su primera reflexión de lo que pasó en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa? Me duele que durante estos 60 años de la dictadura cubana no hayan sacado a los Castro de Cuba. Millones de personas al exilio, crisis humanitaria, como la denuncia el actual presidente del castrismo, torturados, una tragedia. Por fortuna sacaron a Maduro, aunque tarde. Le debió sacar la Fuerza Armada de Venezuela para hacer respetar la democracia. Y lo que hay que decir es, ¿por qué hay que mantener allí un gobierno dictatorial que tortura al pueblo? Ha subido la pobreza del 40 al 90%. 9 millones de venezolanos exiliados. Actualmente 863 presos políticos, para no sumar todos los del régimen. Han entregado su territorio, su espacio aéreo, su mar, para el tráfico de drogas. Una amenaza a Colombia con la protección de los terroristas colombianos. Una amenaza a los Estados Unidos por ese envío permanente de drogas. Es una agresión continuada. Una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y democracias occidentales al albergar allí a Hamas y a Hezbollah, grupos terroristas internacionales que son declarados enemigos de los Estados Unidos. Por todas estas razones, la acción es legítima. Me duele que no lo hubieran hecho con los Castro. Mi esperanza es que no solamente saquen a Maduro, sino que se cambie totalmente ese régimen y que Venezuela tenga un camino de bienestar colectivo y de libertad. Sí, no se entiende, y eso que usted plantea, expresidente, es clave para la siguiente reflexión. ¿Cómo ha visto usted, cómo se logra entender que esa transición se haga poniendo de presidenta interina a la segunda del régimen del hombre que acaban de capturar? No lo sé, doctor Juan Roberto. Yo no conozco la estrategia ni qué están pensando. No sé desde lo político, desde los acuerdos o desacuerdos que hay, pero al leer el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, a falta el presidente asume el vicepresidente y se debe llamar a elecciones cuando se está dentro de la primera mitad del periodo. Eso va a tener un problema porque hoy hay un resultado electoral vigente e irrespetado. El gran triunfo de Edmundo González, con el apoyo de la gran líder de la democracia occidental, María Corina Machado. Y ahí viene la otra inquietud, presidente, que también no se entiende. ¿Cómo Estados Unidos, al menos en este arranque de este proceso, sacan de la ecuación a María Corina y a Edmundo, sobre todo a María Corina Machado? Yo creo que María Corina es la líder más importante de la democracia occidental, por supuesto, de nuestra América Latina y caribeña. Y creo que puede haber allí
un tema estratégico. Creo que puede haber un tema de acuerdos o desacuerdos políticos, de tiempos, pero el futuro libre y de bienestar de Venezuela depende en altísimo grado de ese liderazgo magistral de María Corina Machado. Antes de hablar de lo que ha pasado en las últimas horas, casi que de manera paralela con Colombia, señores presidente, quiero su opinión sobre una cantidad de voces muy autorizadas, de analistas, de periodistas. Aquí ha retumbado un editorial del New York Times desde el mismo momento en que ocurrió esta intervención, que la han criticado duramente. Y dicen, mire, aquí lo que se está estableciendo por parte del gobierno Trump es un nuevo orden mundial. Y hay una cantidad de preguntas sobre este tipo de intervenciones que dice el mismo New York Times y lo reafirman muchos analistas, no le han salido bien a Estados Unidos, lo de Afganistán, lo de Irak. Dicen, mire, este aventurerismo de Trump pues puede resultar peor el remedio que la enfermedad. ¿Usted qué opina de estas reflexiones, repito, de gente muy autorizada y también muy valederas? Bueno, reflexiones respetables, pero en el caso de Venezuela estoy totalmente en desacuerdo, porque los organismos internacionales tienen que reformarse. Son muy costosos y no le dan protección efectiva a los pueblos. Hace mucho rato la ONU, la OEA, debieron mover a todos los países signatarios y haber sacado a Chávez, a Maduro. ¿Cuál es la protección efectiva que ellos le dan a los pueblos? Ninguna. Mire, declaraciones y declaraciones. Todo ese abuso cubano contra el gran pueblo de Cuba y no ha habido ninguna acción efectiva de los organismos internacionales. Hay que preguntarse, entonces hay que dejar abandonado al pueblo de Venezuela a merced de la tortura, a merced de que a todos los disidentes los pongan presos, a merced de la pobreza, a merced de que el único camino que les quede sea irse afuera. Yo creo que esta acción es una acción subsidiaria. La debieron emprender hace rato organismos internacionales que tendrán que reformarse para pasar de la retórica a la eficacia. La debió realizar la fuerza pública de Venezuela, pero prefirieron recibir el soborno de la dictadura. Entonces, la acción de los Estados Unidos es una acción subsidiaria, a falta de que la hubieran realizado entidades internas de Venezuela como su fuerza pública, no para instalar una dictadura militar, sino para hacer respetar la democracia o el resultado electoral del año 24. Estados Unidos ha procedido además en legítima defensa, porque eso de estar enviando, mire, el penúltimo año Colombia produjo, después de decomisos, envió al mercado 1.815 toneladas de cocaína. Al final de mi gobierno eran 150. Y ahora no se conocen los últimos resultados, que deben ser peores. Eso se convierte en una agresión continuada contra los Estados Unidos. Y la presencia allí de Hezbollah, de Hamas, es una amenaza inminente contra los Estados Unidos. Y el maltrato a Colombia ha sido de muchos años. Colombia quizá estaría en paz. Uno puede decir que Colombia habría ganado mucho en paz si la dictadura venezolana no hubiera actuado como el hospedaje cómplice del narcoterrorismo colombiano. Sí, doctor Álvaro Uribe, buenos días. Lo saluda Nicolás Rojas. Muchos lo que han planteado a lo largo de estos días es que se cambió el nombre, pero no el régimen. Incluso veíamos ayer una portada del diario El Espectador que titulaba lo siguiente con una fotografía: los mismos con las mismas. Estuve leyendo algunas columnas de opinión a lo largo de estos días donde señalan que tal vez lo que busca Trump con el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada es no una transición democrática, sino una dictadura que esté mucho más ajustada a los intereses de Estados Unidos, y ponen, por ejemplo, un tema que es el petróleo. Incluso veíamos recientemente un anuncio del presidente Trump, y es que va a administrar cerca de 30 a 50 millones de barriles de petróleo. Mire, yo tengo toda la confianza que se va a cambiar el régimen. Esto no quedaría muy mal Estados Unidos si después de hacer todo este operativo finalmente no se cambiara el régimen y no se llegara nuevamente a un camino democrático de bienestar colectivo en Venezuela.
El petróleo. El petróleo de Chávez le ha servido a Cuba, a los países que tienen esa cercanía con ellos. Poco le ha servido al pueblo venezolano. Acabaron con PDVSA. Bajaron esa producción de 3,5 millones de barriles a 700,000. Pero además hay un problema enorme, 90% de pobreza. Al leer al presidente Trump, espero que así sea, dice que ese aumento del petróleo, que contribuirán las empresas norteamericanas, que siempre Maduro las llamaba que ayudara, pero era Estados Unidos el que no permitía, es para el bienestar de Venezuela. Pero también ha dicho que allí expropiaron sin indemnización unas empresas venezolanas, se las robaron, unas empresas norteamericanas, como también se robó la dictadura de Chávez unas empresas colombianas, nunca las indemnizó. Eso en las democracias no se puede permitir a todas esas empresas, pues lo debido es indemnizarlas. No sé si lo harán o no, pero mi llamado es a que las empresas colombianas que fueron expropiadas allí sin indemnización pidan su indemnización. Señores presidente, ahora sí hablemos del tema Colombia, porque casi que de manera simultánea en que ocurre esta operación de Estados Unidos en Venezuela, creció la tensión con Colombia y fue inevitable que al presidente de Estados Unidos le mencionaran a Colombia, el presidente Gustavo Petro. El presidente Trump dijo en un avión, ante la pregunta de una periodista, ¿es buena idea hacer una operación militar en Colombia? ¿Usted cree conveniente que se haga una operación militar estadounidense en Colombia? 3 respuestas, Juan Roberto. Primero, yo no me referí a esa declaración ni tampoco al hecho que produjo el presidente Petro de pedirle al ejército de Estados Unidos, desde una calle de Nueva York, de desobedecer al presidente de Estados Unidos. Lo que creo es que tenemos que reconstruir las relaciones con los Estados Unidos. El segundo plan Colombia, lo empezó a negociar Santos como ministro, salió a buscar la presidencia, lo terminó nuestro gobierno. Se empezó con el presidente Bush, se firmó con el presidente Obama y Santos, por presiones de FARC, Chávez, Castro, no lo llevó a ratificación del Congreso. Y vemos lo que hoy tenemos, casi 800 municipios con un control de grupos criminales inmenso, que es el gran obstáculo a las elecciones en Colombia el entrante. Allá exigen votar por Iván Cepeda y prohíben votar por el Centro Democrático o por candidatos que vayan contra Petro. Pero además, llega un momento en que cuando un país no controla su delincuencia, no la confronta, y eso le hace mucho daño a terceros países, pues esos terceros países reaccionan. Por eso tenemos que pensar en un gobierno con toda firmeza, que derrote la delincuencia, el narcotráfico, reconstruya relaciones con Estados Unidos, reconstruya relaciones con Israel con la advertencia de que se requiere la paz para los judíos y para el pueblo palestino. Un gobierno que baje impuestos, que acabe la corrupción, un gobierno que dé estabilidad para la inversión, que resuelva problemas sociales de nuestra juventud. Hoy sin ICETEC, sin universidades, condenados los jóvenes al narcotráfico o a irse al extranjero. Un gobierno con un Estado pequeño que aumente la inversión social, un gobierno que recupere el país, porque hoy el país está muy mal, pero no se ve del todo, porque aquí no hemos tocado fondo, porque hay consumo derivado del narcotráfico, derivado de las remesas, derivado de cosechas como la cafetera, que nada tiene que ver con las políticas del presidente Petro. Entonces aquí hay que hacer una gran pedagogía en la comunidad, más allá del discurso de nosotros los políticos, para que los colombianos no sigamos en la trampa del petrocepedismo. Ya si quiere hablamos de campaña, presidente, porque quería su opinión antes de eso. Yo sé que dice que no se pronuncia. Me gusta hablar de campaña. María, ese es el tema. Mire, expresidente, pero antes de eso, usted dice, mire, yo no me pronuncio sobre esto que han dicho, pero es que el presidente Trump dijo una frase que quisiera conocer su opinión, y es que dijo, abro comillas, Colombia está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo
que le gusta hacer cocaína y venderla en Estados Unidos. Él tiene fábricas de cocaína y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo. Señor presidente, ¿usted cree que el presidente Petro es narcotraficante? Mire, Juan Roberto, es muy claro. El país tiene un problema de narcotráfico enorme. Desde el proceso de paz con la FARC ha venido creciendo y el presidente Petro le ha dado un gran impulso. Yo ya le di las cifras. Estamos aproximadamente en 300.000 hectáreas de coca, cuando en el segundo año de Santos, antes de que se conocieran sus concesiones a la FARC, que les legalizaba el narcotráfico, lo convertía en delito simplemente político para financiar la sedición, sin cárcel, sin extradición, con todas las posibilidades de elegibilidad política, había 48.000 hectáreas. Y mire lo que hay hoy. Hay una frase del presidente Trump, como hay frases y hechos del presidente Petro, como llamar al ejército de los Estados Unidos desde una calle de Nueva York a la desobediencia. Yo invito a los colombianos en que pensemos en el cambio de gobierno para que este país no siga con este nivel de criminalidad que tanto afecta a los colombianos y que tanto afecta a la comunidad internacional, para que este país tenga inversión, bajos impuestos, transparencia, porque como vamos, a los trabajadores colombianos los van a dejar la ilusión del aumento del salario, se va a chocar con el freno total de la inversión, con la falta de vivienda, con la necesidad de pagar del bolsillo costos de salud ante lo que ha hecho Petro, la quiebra del sistema que Cepeda quiere completar, porque el camino de Cepeda es esa estatización total que anula la presencia del sector privado tan importante en la vida nacional. Mire, le insisto con un tema, señores presidente, y es el que usted planteaba, y usted se lo dijo hoy a la muy querida colega María Isabel Rueda, cuando hablaban de este tema de la posibilidad de una intervención militar, como lo ha advertido el presidente Trump en Colombia, y usted le decía a María Isabel, la situación en Colombia se está pareciendo mucho a Venezuela. ¿Estamos pareciéndonos a Venezuela? Pues claro que nos estamos pareciendo a Venezuela, la corrupción, la destrucción de la salud, del sector privado. Aquí todavía no se ve lo de Venezuela porque tenemos estos consumos de narcotráfico, estos consumos de las remesas, casi 13.000 millones de dólares. Aquí hay manipulación de la justicia. Aquí vamos en ese camino de Venezuela. En los 3 primeros años de Chávez no salieron tantos venezolanos, que hoy han salido aproximadamente 9 millones, como lo que ha pasado en Colombia, que en los primeros 3 años del presidente Petro salieron 3 millones de colombianos, 1.700.000 se quedaron en el extranjero, salen alrededor de 90.000 jóvenes por año, porque en Colombia los han dejado con 2 posibilidades, irse al extranjero o ponerse a repartir droga. Claro, que vamos pareciendo a Venezuela. Mire, Maduro y Chávez cumplieron el dictado chavista. Hagan elecciones cuando las controlen. Aquí las están controlando con criminales, con plata de origen ilícito. Las controlaron en el año 22 y ahora las van a controlar con criminales. Aquí las controlan con todos esos grupos criminales que hoy anuncian que votan por Cepeda y no permiten, amenazan la presencia, por ejemplo, de muchos partidos democráticos, incluido nuestro Centro Democrático, nuestra candidata Paloma Valencia, en casi 800 municipios de Colombia. Es un parecido, casi que una fotografía, estimado Juan Roberto. Sí, expresidente, le habla Ana Milena Gutiérrez. Quisiera hablar sobre muchos candidatos presidenciales han propuesto que para este momento que se está dando se lleve con diplomacia. De hecho, hay una propuesta de parte de la Comisión Asesora. Ahora, esto es lo que uno no ve cuando hay un intercambio de trinos por parte de los 2 presidentes, tanto de Donald Trump como de Gustavo Petro. ¿Usted participaría de esa comisión? Ana Milena, ¿te llamas? Sí, señor. Con respeto, yo no he asistido a la comisión asesora desde que salí de la presidencia en el gobierno Santos,
me reunía con la canciller María Ángela Holguín, en el gobierno del presidente Duque con los respectivos cancilleres, en el gobierno del presidente Petro hablé muchas veces con el doctor Luis Gilberto por teléfono y visité al doctor Álvaro Leiva. Yo te diría en 2 palabras, la diplomacia no puede excluir la firmeza. La diplomacia no es para decir que se rechaza, que saquen a Maduro y se guarda silencio, solamente se hacen declaraciones sin importancia cuando se tortura al gran pueblo de Venezuela. La diplomacia no es para ser cómplice con los Castro en nombre de la diplomacia, cuando allá ha habido durante 60 años todas esas atrocidades contra el gran pueblo de Cuba. El paredón, los torturados, hoy la crisis humanitaria. Han anulado 5 generaciones de cubanos, 3 generaciones de venezolanos y, ojo, con el camino de Colombia. Bueno, sí, tenemos muchas inquietudes, presidente, sobre este tema Venezuela, pero el tiempo acosa y yo no puedo dejarlo ir sin que hablemos de política nacional. Usted ya lo ha mencionado, que todo esto está cruzado y muchas de las personas con las que hemos hablado, presidente, incluso analistas internacionales, pues dicen que esta tensión, esto que pasó en Venezuela, esta tensión entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro, pues nos agarra en un momento crucial que es la parte clave, la fase final de esta campaña política que nos va a llevar hacia unas elecciones legislativas y presidenciales. Hablando de política, el Centro Democrático, su partido ya escogió a su candidata, la senadora Paloma Valencia. Para la gente, para el común de la gente hay una confusión enorme, primero por esa cantidad gigante de candidatos, precandidatos, por firmas, consultas interpartidistas y ese largo etcétera político. Pero en el caso puntual de la candidata de su partido, y quiero que usted primero me diga si esa versión es cierta, a mí me habían dicho que a usted no le sonaba mucho de que la senadora Paloma Valencia se metiera en esa consulta en la que finalmente ella dijo, pues vamos a jalarle, esta consulta que yo no sé si es de centro derecha, no quisiera definirla, pero donde hay candidatos, incluso algunos que fueron ministros del gobierno Santos, hay otros que han sido, pues, Vicky Dávila, periodista. ¿Cómo ve ese futuro de esa consulta, para arrancar hablando de política? Primero, yo soy muy respetuoso de la senadora Paloma, una consulta amplia en el partido. Hablé con mucha franqueza con Vicky Dávila. En una ocasión también conversé con el doctor Enrique Peñalosa. He conversado mucho con el doctor Pinzón. Yo también hablo de errores del pasado, que seguramente yo cometí muchos y que ayudaron a Petro a llegar. Le he dicho al partido que lo bueno hay que repetirlo y mejorarlo, lo malo que es mío hay que corregirlo, lo nuevo hay que saberlo incorporar de acuerdo con los tiempos. Entonces, soy muy respetuoso de la senadora Paloma, he hablado con muchas personas de esa consulta, la respeto, tenemos unas identificaciones fundamentales sobre el país, puede haber desacuerdos, consenso total no hay, pero además se hizo una amplia consulta en los sectores de la bancada parlamentaria del Centro Democrático. Eso le diría sobre esa consulta. Ahora, la senadora Paloma es una mujer totalmente transparente, sin el desgaste de viejos políticos como yo. No ha participado en nada de corrupción. Hombre, como esa mermelada que tanto daño ha hecho a la transparencia, a la legitimidad del Congreso. No ha sido clientelista. Es firme, firme para recuperar la seguridad, firme para recuperar la inversión, firme para recuperar la salud, firme para disminuir el tamaño del Estado, firme para resolver problemas sociales. Ha sido la mejor legisladora. Hay que verlo a Paloma estos años de legisladora en todos los temas, en las reformas políticas, oponiéndose, por ejemplo, a toda esa legislación de la paz total que ha considerado que es camino a más impunidad y a más imperio del narcoterrorismo. Ha protegido las reservas pensionales de los trabajadores, que el gobierno Petro se las quiere llevar para tapar el hueco del derroche. La senadora Paloma
se ha opuesto eficazmente a ese Estado gigante. Por eso es la que denunció la ilegalidad en la creación del Ministerio de la Igualdad. Ojalá yo pudiera decir antes de morirme, participé del honor de elegir la primera mujer presidente de Colombia, no por ser mujer, sino por lo que significa Paloma Valencia, una verdadera renovación de la política. Mire, muy bien, claro lo de la senadora Paloma Valencia, pero mire, en ese panorama político, expresidente, recuerdo una reunión que usted tuvo el año pasado con el expresidente César Gaviria, en medio de todo este ir y venir de la política, y ahí creo que fue en la puerta de su finca, usted dijo una frase, dijo, mire, hablando del espectro político, esto puede ir desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo, y curiosamente estos dos candidatos están fuera de consultas. Ahí pues el panorama pinta diferente. Claro, doctor Juan Roberto, a mí me parece que es muy importante, y yo con paciencia he conversado con muchos, he conversado con el doctor Fajardo, con el doctor Pinzón, con el doctor Abelardo, con el presidente Gaviria, con Simón, con sectores de muchos partidos. He conversado con el doctor Vargas Lleras, ya le dije, con integrantes de la consulta, algunos de ellos con quienes he conversado. Esto es un tema de procesos, doctor Juan Roberto. Aquí lo importante es que no siga el petrocepedismo, porque Cepeda es un agente de la FARC, del castrochavismo. Él participó con la FARC como haciéndole movilizaciones a la FARC. Eso está materialmente probado en los computadores de Reyes. Él fue el edecán que ayudó a la salida de Márquez y de Santrich, diciendo que Estados Unidos los había entrampado, y con esa salida ellos regresaron a la criminalidad. Él ha sido tiene la virtud de que Cepeda es declarado, no sospechoso, un declarado amigo de Castro, un declarado amigo de Chávez, de Maduro. Fue quien más protestó porque los Estados Unidos capturó a Maduro. Entonces, aquí hay un peligro muy grande del estatismo total, una salud en manos del gobierno, las pensiones derrochadas por el gobierno, el país sin combustibles tradicionales, sin combustibles alternativos, el país sumido en la extrema pobreza, el país sin posibilidades de bienestar colectivo. Ahí tenemos los ejemplos de Cuba, tan apoyada por Cepeda, del castrochavismo, del madurismo, tan apoyados por Cepeda. Entonces aquí yo reconozco que Colombia tiene personas muy valiosas. Quiero de corazón y de convicción la elección de Paloma Valencia, y he dicho, este peligro de la democracia colombiana hay que pensar con amplitud, y por eso he repetido desde el doctor Abelardo hasta el doctor Fajardo. Sí, presidente, usted menciona que lo importante es que no quede el petrocepedismo, pero es que en la práctica, cuando uno mira la fotografía de la izquierda, llega con 3 candidatos y lo que señalan algunas personas es que están divididos. Son 3 propuestas las que están sobre la mesa: Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella. Perdí el audio. No, presidente, le preguntaba sobre la unidad de la derecha. Usted dice que es importante que no llegue el petrocepedismo, pero es que en la práctica son 3 candidatos de derecha que se están repartiendo los votos: Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella. Pues a mí no me gusta ni la derecha ni la izquierda. A mí me gusta la seguridad para todos los ciudadanos con libertad, el emprendimiento, desde la ayuda a la señora que tiene una venta en la calle, la educación alternativa con grandes posibilidades de emprendimiento a los jóvenes, el apoyo a todo el emprendimiento privado, no como un fin, sino como un medio para poder sustentar políticas sociales. Un Estado pequeño, no absorbente, que prevalezca la familia, el diálogo permanente con los ciudadanos. Yo creo que esta no es una batalla izquierda-derecha, esta es una batalla de la democracia, que propone el bienestar colectivo contra el neocomunismo de la estatización absoluta. Expresidente, me acuerdo mucho de una frase suya de los 3 huevitos que había que cuidar. En el caso político,
aquí serían 4 donde usted pone los huevos políticos en diferente canasta. En el de Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Digo, y si le estoy interpretando, lo importante para derrotar al que usted llama petrocepedismo es que alguno de estos candidatos funcione, y el más viable es el que terminará apoyando. Nuestra candidata es Paloma Valencia. Nosotros tenemos toda la fe en ella. A medida que el país le escuche más, el país entienda lo que significa Paloma como verdadera renovación de la política, como firmeza, como preparación, el país, yo confío que la apoye. Por supuesto, nosotros hemos tenido muchas conversaciones, hemos estado abiertos y también habrá que ver qué pasa en la primera vuelta, cómo se proyecta la segunda vuelta. Pero yo sí quiero invitar, hago 2 invitaciones a los televidentes de Caracol, a conocer y apoyar a Paloma Valencia. Y una segunda invitación. Esto no lo vamos a ganar los políticos, esto lo tiene que ganar la comunidad. Se necesita que usted padre de familia, que usted mamá, que usted trabajador, que usted gerente, que usted deportista, que usted novia, que usted novio, que usted compañero, que usted compañera, hagan una pedagogía sobre el mal del estatismo, del neocomunismo, del narcoterrorismo y sobre la posibilidad del bien de la democracia para el bienestar colectivo. Con la comunidad, esto se puede ganar para bien de Colombia. Y eso me lleva a la última reflexión, señores presidente, y es, va a ser otra campaña con una polarización enorme. ¿Cómo hacemos para bajarle a esa bendita polarización que tanto daño no solo en Colombia, sino en el mundo, pues tiene hoy a las sociedades divididas y generando odios? Hay familias en donde no se puede hablar de políticas, presidente. Yo por eso cumplo la norma de mi familia de nunca referirme a las familias de los adversarios políticos. Pero la polarización de tesis se necesita. ¿Cómo vamos nosotros, en nombre de que no haya polarización, a aceptar la estatización, la destrucción del sistema de salud? Por Dios, ¿cómo vamos a aceptar, para que no haya polarización, esto que ocurre frente a un Estado gigante, derrochador de recursos, con corrupción? Hombre, ¿cómo no vamos nosotros a criticar la polarización que producen unos grupos criminales que dicen voten por Cepeda y anuncian el voto blandiendo fusiles y que nos amenazan a nosotros, o asesinan a Miguel Uribe o amenazan a Paloma Valencia? La polarización de tesis frente a ellos es muy importante. Otra cosa es el insulto personal, la rabia personal, que en lo posible hay que evitar. Estamos totalmente de acuerdo, presidente. Yo creo que ese puede ser un tema clave para una consigna en esta campaña. Pues, señores, presidente Álvaro Uribe Vélez, de verdad un gusto que nos haya acompañado, nos haya dedicado estos minutos para hablar de todo lo que pasa en Venezuela, la tensión entre Estados Unidos y Colombia y, por supuesto, de la campaña política que se avecina. Muy amable y ojalá volvamos a hablar pronto en un año tan político y tan agitado para nuestro país. Muchas gracias. Juan Roberto, a usted muchas gracias, a sus compañeros. Muchas gracias a los televidentes de Caracol. Si todos hacemos la tarea, Colombia gana. Buen día, muy amable.